Mencionó Daniel Marmolejo y le he pedido que nos acompañe a Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA que despacha desde embajadas o desde, pues sí, sobre todo desde embajadas como la de Estados Unidos en México, luego de este reporte que me pareció alucinante. Estados Unidos estaría reclutando influencers y voces afines para su contraofensiva ideológica, de acuerdo a The Guardian. Marco Rubio habría ordenado a embajadas usar la red social X, antes Twitter, para contrarrestar propaganda antiestadounidense y coordinarse con operaciones psicológicas, según un cable que se filtró. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, uno de los principales halcones de Washington, así señalado por varios analistas, ordenó a sus embajadas y consulados contrarrestar lo que él considera la propaganda estadounidense mediante el reclutamiento de influencers y a través de la plataforma X del magnate Elon Musk. Así lo revela un cable obtenido por The Guardian. El documento ordena a las representaciones diplomáticas de Estados Unidos seguir 5 objetivos generales: contrarrestar los mensajes hostiles, ampliar el acceso a la información, exponer el comportamiento del adversario, dar voz a quienes apoyan los intereses estadounidenses a nivel local y promover lo que denomina contar la historia de Estados Unidos. Para empezar, Mike Vigil, gracias. Y la pregunta es, ¿te sorprende esto? Te mando un abrazo, Mike. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Un abrazo. Mira, esto de utilizar influencers, como nosotros lo llamamos aquí en los Estados Unidos, puede ser utilizado por buen objetivos. Pero en el caso de la administración de Donald Trump, yo creo que lo van a utilizar así por cosas obscuras. Y lo que me llama la atención es que quieren utilizar X de Elon Musk, que es otro trompista, y yo no confío en él. Mira lo que hicieron con muchos sectores del gobierno cuando los contrató Donald Trump. Destruyeron muchas instituciones aquí en este país. Yo creo que lo que dicen va a ser totalmente al contrario. Yo creo que van a tratar de sofocar la institución de la democracia en los Estados Unidos. Van a querer normalizar las narrativas radicales. Van a querer evitar los medios tradicionales y luego también, por ejemplo, causar indignación contra de ciertas cosas. Por ejemplo, pueden ser de migración, pueden ser del proceso electoral, y luego también promover conspiración. Y eso es lo que van a tratar de hacer. Y luego se me hace curioso también, Vicente, que quieren utilizar estos influencers para hacer operativos psicológicos bajo del otro títere y el otro inepto y el otro racista, que se llama Pete Hegseth, que es el secretario de la Defensa. Esto no va a llegar a un buen objetivo, pero ellos siempre han querido manipular, por ejemplo, la prensa aquí en los Estados Unidos. Y si
no reportan cosas buenas, por ejemplo, de Donald Trump, lo que está haciendo en el mundo, lo que está haciendo aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, a muchos noticieros les quieren quitar las licencias para operar. So, esto es otra cosa que va a utilizar Donald Trump, Marco Rubio y el gabinete de Donald Trump para promover, como te digo, conspiraciones, hacer parecer que Donald Trump está haciendo buenas cosas, por ejemplo, en los ataques en diferentes países, incluyendo Irán. Y esto va a ser un cáncer que va a crecer bajo de Donald Trump porque todavía tiene 3 años como presidente. Pero esto es nada más para manipular la prensa aquí de este país y también en diferentes sectores del mundo. Fíjate que estaba viendo, por ejemplo, ¿no? Cómo se está moviendo la noticia. Estaba viendo en Fox. En Fox, fíjate lo que dice, porque lo retuitea en redes sociales Donald Trump. Lo dicen en la televisión y luego Donald Trump lo retuitea en redes sociales. Breaking, o sea, noticia de último minuto. 320,000 niños, cerca del 9% de todos los nacimientos en Estados Unidos son bebés de padres indocumentados o de migrantes temporales. Y esto es, dicen en Fox, insane. Esto no tiene sentido eh, porque están buscando que se le quite la ciudadanía automática a los bebés que nacen en Estados Unidos si no son bebés de padres con documentos o con ciudadanía. Solo como ejemplo, ¿no? Y veo cómo lo empiezan a mover en redes sociales, un tema que genera obviamente toda clase de reacciones, mi querido Mike Vish. Sí, esto nada más es racismo de parte de Donald Trump. La 14 enmienda es muy clara. Si son padres indocumentados, por ejemplo, migrantes, lo que sean, si los niños nacen aquí en este país, son ciudadanos. Pero Donald Trump no quiere que tengan la ciudadanía por racismo, porque son migrantes de América Latina, del Caribe, son gente de color y él no quiere gente de color aquí en este país. Pero es pura hipocresía, porque si tomas en cuenta cuando Donald Trump se casó con una de sus primeras esposas, yo creo que era la primera, que se llama Ivana. Ivana no era ciudadana americana cuando le dio cuando tuvo 3 hijos de Donald Trump, el Don Jr., el Eric y la Ivanka. Entonces, ellos sí consiguieron la ciudadanía y también hay muchos políticos que también se casaron con mujeres o hombres que no eran ciudadanos, tuvieron hijos y ellos consiguieron la ciudadanía y con eso no tienen problema. El problema es con los hispanos y eso es racismo. Claro. Tuvieron argumentos adelante de la Corte Suprema, tuvieron a un individuo que estaba haciendo argumentos de parte de la administración de Donald Trump diciendo locuras, pero yo espero que la Corte Suprema
no se deje llevar por ese argumento y al parecer no lo van a hacer. Pero hay que tomar en cuenta que Donald Trump puso a 3 jueces, a Coney Barrett, a Kavanaugh, a Gorsuch, y luego también tienes a otros individuos ahí como este Alito y Clarence Thomas, que también son racistas. Son personas, por ejemplo, que apoyan a Donald Trump, apoyaron a los terroristas, a los traidores que atacaron la capital de los Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir es que nunca sabes qué tipo de decisión va a ser la Corte Suprema, pero otra vez, la enmienda 14 es muy clara. Si naces aquí en los Estados Unidos, eres ciudadano. Oye, Mike, para cerrar, ¿cuántos años fuiste agente de la DEA en México? Yo estuve en México 13 años, 6 años y medio en Hermosillo, y luego después regresé a México y estuve 6 años y medio en la Ciudad de México, en el Re- DF. Recuérdame más o menos de qué año a qué año, a ver si te acuerdas. Ah, yo la primera vez fui a Hermosillo, Sonora, como en 1978, ahí por ahí, y luego salí 6 años y medio después y me fui a Colombia, fui a otros lugares, y luego regresé a México aproximadamente 1990 no, 2000, no, 1991. Y estuve ahí a finales de los noventas, otra Te, vez 6 años y medio. te lo pregunto porque seguramente ya nos escuchabas hablar de esta resolución, de este reporte del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que quiere llevar a México al banquillo de los acusados a la Asamblea General de la ONU, y básicamente pintando que hoy estamos peor que en otros años, en otros gobiernos, como los de Calderón o como los de Peña Nieto. Y yo te quería preguntar, pues con todo el bagaje por haber sido director de operaciones internacionales de la DEA, ¿tú crees que México está peor hoy que antes? No, mira, te lo voy a poner así, que el PRI estuvo en poder desde 1929 hasta 2000, cuando entró Vicente Fox del PAN. Y en ese entonces el PRI era en realidad una dictadura, porque ellos manejaban todo. Y durante el PRI aumentó el crimen organizado, aumentó y se puso más sofisticado. Y en ese entonces había mucha violencia, muchos desaparecidos, pero no se investigaban porque el PRI estaba muy metido con el tráfico de drogas, con los carteles, porque la corrupción, como simplemente controlaron por ejemplo, el gobierno, que por 72 años hay por ahí, o 71 años, y entonces ellos controlaban todo y no investigaban esos casos de desaparecidos. Entonces era mucho, como te digo, era peor en esa época del PRI, especialmente del PRI. Pues quería escucharlo de ti, Mike Vigil, quería escucharlo de ti por tu experiencia
y porque creo que hay un golpe político que viene desde pues este organismo mm, que se desprende de la ONU, del Comité de Desapariciones Forzadas, que creo que con un sesgo político va a llevar a México ante la Asamblea General de la ONU al banquillo de los acusados. Pero bueno, ya te estaremos molestando, mi querido Mike, para seguir hablando de todos estos temas. Te mando un abrazo por el momento y obviamente con mi reconocimiento por tus libros. Hay que recordarle a la audiencia de Sin Censura que tu primer libro, que es autobiográfico, se llama Deal y que lo pueden encontrar en Amazon en línea. Deal, por lo de DEA, por lo de la DEA, Deal. Y su más reciente libro, Ursula Child Soldier, de Mike Vigil, para que los busque, por favor, para que lo apoyen, para que sigan respaldando al buen, respetado, estimado Mike Vigil, a quien a la distancia le mando un abrazo, mi querido Mike. Muchas gracias. Y un solo comentario, Vicente, que nada más quieren irse contra de Morena, se quieren ir contra de Claudia Sheinbaum sobre de este tema de desaparecidos. Pero Claudia Sheinbaum está luchando, está haciendo investigaciones, están atacando este problema de desaparecidos, pero como te digo, siempre hay temas políticas, críticas políticas, ataques políticas, pero va a salir adelante Claudia Sheinbaum, el partido de Morena y México. Que así sea, Mike. Te mando un abrazo y cuídate por allá en Nuevo México. Ok, muchas gracias, Vicente. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Mike Vigil, ex agente de la DEA, agente retirado de la DEA, ex director de operaciones internacionales de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, hablando con nosotros sin censura.